El día de hoy estamos a jueves 23 de enero del 2025. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 25. Después se va al capítulo 8 y después versículo 6. Y el día de hoy, el tema central de esta carta a los Hebreos es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y las conclusiones son muy fáciles. En primer lugar, el sacerdocio de Jesucristo es eterno y su sacerdocio es el único sacerdote y Él es el que permanece para siempre, porque su sacerdocio solamente fue de una entrega y entrega amorosa en primer lugar a Dios y una entrega amorosa a toda la humanidad. Y la entrega de Jesucristo ha sido para siempre. Y es el único ¿por qué? Porque los antiguos sacerdotes eran muchos. Y como eran muchos por la razón de que ellos morían. Y como iban muriendo, entonces tenían que ser muchos para suplirse uno al otro. Pero Jesucristo es único. Pero también este sacerdocio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, tiene características muy importantes. Lo primero es que es santo, segundo es inocente, tercero es inmaculado, cuarto es separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, y que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo todo eso es, Él es único. Y anteriormente los sacerdotes pues tenían que ofrecer sacrificios, en primer lugar por sus pecados, para ser en primer lugar puros, y después tenían que ofrecer sacrificios por los demás. En el caso de Jesucristo no es así. Él no tiene que hacer sacrificios diarios, porque Él no se tiene que purificar absolutamente de nada, sino que volvemos a decir lo mismo. Jesucristo se entregó por toda la humanidad, por el rescate de toda la humanidad. Y su entrega es una entrega única y es una entrega para siempre, de tal manera que la humanidad ya no necesita más. Es salvada por la entrega de Jesucristo. Él se dio para todos los demás, para el perdón de los pecados y para la purificación de los pecados de todos y cada uno de nosotros. Es por eso que Jesucristo, como sumo y eterno sacerdote, es inmaculado, porque Él no tiene ni una mancha, y la mancha del pecado es lo que ya hace la diferencia. Pero Jesucristo no tiene nada, absolutamente nada de pecado. ¿Por qué? Porque Él fue separado del pecado. Él nació sin pecado, Él vivió sin pecado y Él subió al cielo sin pecado. Él no conoció estas cosas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque con el pecado todo tiene caducidad. El hombre muere por el pecado, pero Jesucristo es eterno, Jesucristo es para siempre. La muerte de Jesucristo tenía que morir, ¿para qué? Pues morir para bajar, para rescatar a los que habían muerto antes de su llegada. Pero Jesucristo los rescata y Jesucristo resucita, de tal manera que tenemos un Dios de vivos. Y este Dios de vivos es el que siempre se va a mantener para siempre. De tal manera que Jesucristo como sumo sacerdote es excelente porque está a la derecha del trono de Dios en el cielo. Y eso es importantísimo. Ni un sacerdote se ha colocado
a la derecha del Señor Dios. Este lugar solamente lo tiene reservado Dios para Jesucristo. Y es por eso que el libro del Éxodo nos va a decir así, que junto a mi lado hay un lugar, y ese lugar es para Jesucristo. Pero también hay un lugar para cada uno de nosotros. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del Salmo 39, que nos va a decir así: en tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Pues se nos ordena hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor ya la hemos visto muchas veces. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que nos amemos los unos a los otros. Eso es la voluntad del Señor, el amor al otro. Pero también la voluntad del Señor Dios es hacer sus designios, hacer los planes del Señor Dios, hacer su misión. Y esto simplemente con toda entrega y con toda seguridad. Lo que pasa es que la persona que hace la voluntad del Señor le va bien. Es una persona que es feliz, es una persona total, íntegra, capaz, y es una persona que siempre va a estar brillando en este planeta Tierra. Y es que cuando haces la voluntad del Señor Dios, empiezas amándote a ti mismo. Y una vez que te amas a ti mismo, como ese corazón y ese amor fluye hacia el otro y hacia todo lo que te rodea. Y es el amor a la naturaleza, que esto es importantísimo, el cuidado de la naturaleza. También es el amor a los demás, el amor a Dios y el amor a ti mismo. Y vivir en estas condiciones, pues es hacer la voluntad del Señor Dios. Y más adelante va a decir así: en Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Pues en Dios confía y nunca vas a tener miedo. Y esto es la grandeza de confiar en Dios. Recuerda que la palabra confianza viene de con fe, fe en Dios, y eso es la confianza. Pero cuando el hombre camina en el Señor Dios, es porque tiene una confianza total y absoluta. Y si tú vas caminando con Dios, ¿a qué le tienes que tener miedo? Es que el miedo no existe. Y sabes una cosa, el miedo llega a ti por falta de fe en el Señor Dios. Cuando desconfías del Señor Dios, es cuando empiezas a tener miedo, es cuando empiezas a tener angustia, cuando te da el estrés, cuando tienes mucha ansiedad. Y todo esto se da ¿por qué? Porque has perdido la fe en el Señor Dios y porque en Él no crees. Tú piensas que el Señor Dios te ha olvidado, tú piensas que el Señor Dios siempre llega muy tarde, pero las cosas no son así. Recuerda que el Señor Dios es perfecto y en Él no existe el error. Ni un error existe en Dios, porque es perfectísimo. Y también recuerda que el Señor Dios es puntual y nada ni nadie hace que se atrase para que Él llegue a tu vida. No. Lo que va a llegar a tu vida va a ser puntual. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Y te lo vuelvo a repetir, es que no hay nadie que atrase los planes del Señor Dios que tiene para ti y para con los tuyos. Y más adelante va a decir así: yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Pues es eso, ¿no? Tú tienes que partir y siempre tienes que amanecer y tienes que caminar durante todo el día y durante toda la noche diciendo: es que yo sé bien que el Señor Dios está conmigo.
y grábatelo bien. Yo sé bien que el Señor Dios está conmigo. Si tienes este pensamiento en tu mente y si lo vives constantemente de que el Señor Dios está contigo, pues sabes una cosa, ya ganaste, porque te va a ir muy bien en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, donde estés, siempre te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque el que tiene al Señor Dios le va bien, y eso es lo más importante. Tercer puntito muy importante lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y el día de hoy este Evangelio trae dos cosas que me llaman la atención. La primera es la multitud de gente que sigue a Jesucristo. El día de hoy San Marcos, con lujo de detalle, nos habla de esta gran cantidad de gente que viene de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y de Sidón. Y todos ellos lo habían dejado todo, absolutamente todo, porque por las noticias que se corren de Jesucristo. Y estas noticias son buenas noticias. Y es que nunca antes se había escuchado estas noticias tan grandes, tan extraordinarias, tan fabulosas, que solamente Jesucristo las puede dar y las puede suscitar. Por eso, Jesucristo es Evangelio y Jesucristo es buena noticia para todos los demás. Y es que esta buena noticia nunca se las dieron los fariseos, los saduceos, nunca se las dieron los doctores de la ley, sino que solamente es Jesucristo la buena noticia. Es por eso que este llamado constante a transformarnos en buena noticia para toda la gente. Lleva buenas noticias a tus hermanos. No seas tan negativo, no seas tan pesimista. Todo lo contrario. Jesucristo es la buena razón para vivir. Jesucristo es la buena razón para estar en el aquí y en el ahora. Él es el que nos inspira todos los días a levantarte, a ir a tu trabajo, a hacer tus tareas. Y Él es el que nos inspira todos los días a dar un comentario. Porque la mera verdad vale la pena trabajar para Él y vale la pena comentarlo. Es lo más grande que nos puede pasar. Pues esta gente ahí está, y es gente de todo tipo. Y esta gente pues ahí están, y ahí como entre la misma multitud pues hay gente de todas las clases sociales, y también hay gente de mal vivir y hay otro tipo de gente. Pero todos están allí y todos forman una comunidad. Y esta comunidad es la comunidad que sigue a Jesucristo por sus propios méritos. Y también la segunda parte que es muy importante es las curaciones que hace Jesucristo. Y es que Jesucristo cura a muchos. Esa gente que estaba esclavizada por la dolencia, por una enfermedad, pues ahora ha sido liberada por Jesucristo. Ahora se ha reintegrado a su familia, muchos otros se han reintegrado a sus trabajos, a sus actividades, otros muchos se han reintegrado pues a sus actividades que constantemente estaban haciendo, pero que las habían interrumpido por una enfermedad. Y todos los que parecían males, pues como Jesucristo los curaba. Pero lo que el día de hoy llama la atención, cómo los poseídos por espíritus inmundos veían a Jesucristo y cuando lo veían se echaban a los pies de Jesucristo y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús se los prohibía que lo manifestaran. Pues Jesucristo está haciendo eso. Los demonios, ahora sí que los demonios no mienten. Por si tú no quieres creer, bueno, pues los demonios no mienten. Y los demonios están diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pues fíjate, estos cómo lo reconocen. Y Jesucristo en verdad es Él. Y la gente se enteró porque
que era una multitud de gente y se daba cuenta cómo los demonios hablaban muy bien de Jesucristo y a él lo reconocían como el Hijo de Dios. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.